He aprendido que no hay cárcel más silenciosa que la de vivir persiguiendo a personas que ni siquiera miran hacia ti. Y hoy quiero comenzar diciéndote algo incómodo. No estás cansado por lo que haces, estás cansado por todo lo que persigues sin necesidad. Te desgasta más la persecución que el camino. Hay una parte de ti que se ha convertido en un mendigo emocional, pidiendo migajas de atención, de amor, de reconocimiento, pero tú no naciste para pedir, naciste para crear. Y cuando lo olvidas, tu alma empieza a gritarte desde adentro. Los seres humanos tenemos un instinto extraño. Corremos detrás de aquello que se aleja e ignoramos aquello que podría salvarnos. Y tal vez, solo tal vez, lo que más falta te hace no es que alguien te encuentre, sino que tú te recuperes. Llevas demasiado tiempo tratando de ser visto cuando lo que más necesitas es verte a ti mismo. Porque perseguir a otros es el síntoma, pero el verdadero problema es que has dejado de ser una prioridad en tu propia vida. Tú no estás aquí para mover montañas por personas que no moverían ni una piedra por ti. Estás aquí para despertar. Y hoy quiero decirte con amor pero con firmeza que enfocarte en ti no es egoísmo, es un acto sagrado de supervivencia emocional. Hay heridas que no sangran pero te vacían, y una de ellas es entregarle tu energía a quienes no la honran. Persigues porque crees que así no perderás a nadie, pero en el proceso te estás perdiendo a ti. Si supieras cuánto poder regresa a tu vida cuando dejas de correr detrás de quienes no te eligen, dejarías de perseguir hoy mismo. Tu enfoque es tu fe, tu enfoque es tu destino, y tu enfoque, escúchame bien, te está gritando tu nombre. A veces vivimos convencidos de que nuestro valor depende de cuántas manos nos aplauden o cuántos ojos nos observan, como si la luz que llevamos dentro necesitara un reflector externo para existir. Yo también estuve ahí, atrapado en la trampa de querer ser visto, querido, comprendido, celebrado, pero ¿sabes qué descubrí? Que cada vez que corría detrás de la validación de otros, me alejaba de mi propia voz, esa que susurra, esa que guía, esa que te conoce incluso cuando tú te olvidas de ti. Y duele, porque cuando buscas aprobación, renuncias 1 milímetro a la vez al poder de decidir quién eres sin pedir permiso. La validación externa es como un espejismo, parece agua, pero cuando la alcanzas, desaparece, y entonces vuelves a correr. Y corres más rápido, hasta que un día te das cuenta de que no estás persiguiendo gente, estás huyendo de ti. Recuerdo un momento hace años en el que pensé que valía únicamente lo que otros decían que valía. Mis logros no me sabían a nada si alguien no los celebraba. Mis palabras me parecían pequeñas y no generaban ruido. Vivía con esa sensación de sentirme insuficiente, dependiendo de la aprobación como si fuera oxígeno. Hasta que un día, sentado solo en un hotel después de una conferencia, me hice una pregunta que me destrozó y me reconstruyó. Si mañana nadie me aplaude, seguiría haciendo lo que hago. El silencio que siguió no fue cómodo, pero fue honesto. Y esa honestidad fue el inicio de mi libertad. Crear una identidad desde tu esencia significa recordar quién eres cuando nadie te mira. Significa aceptar lo que admiras de ti, incluso si te da vergüenza admitirlo. Significa reconocer que hay áreas en tu vida donde te mueres por aprobación, quizás tu familia, tus amigos, tu pareja, tus redes sociales, tu trabajo. Y está bien notarlo. Lo que no está bien es vivir atado a ello. Porque cuando alguien tiene el poder de validarte, también tiene el poder de invalidarte. Y nadie debería tener ese dominio sobre tu alma. Hoy quiero invitarte a volver a ti, a rescatarte del ruido, a encontrarte sin maquillaje emocional. Escribe 3 cosas que realmente admiras de ti sin minimizarte. No busques que sean extraordinarias, que sean verdaderas. Luego mira de frente esa área donde siempre buscas aprobación. Tal vez es la forma en la que hablas, la manera en la que trabajas o la tendencia a pedir permiso para existir. Y una vez la identifiques, quiero que des un paso hoy mismo, uno pequeño pero firme, sin pedir permiso, sin anunciarlo, sin esperar aplausos, solo tú y tu decisión.
Porque el día que entiendes que tu valor no depende de la atención de otros, recuperas tu libertad. Y cuando recuperas tu libertad, recuperas tu vida. La comparación es uno de los ladrones más silenciosos que existen. No rompe puertas, no hace ruido, no te despierta en la madrugada. Entra despacio, se sienta en tu pecho y empieza a susurrarte mentiras disfrazadas de verdades. Te dice que vas tarde, que no eres suficiente, que otros avanzan mientras tú apenas puedes respirar. Pero lo más cruel de la comparación no es lo que te muestra del otro, sino lo que te roba de ti. Porque cada vez que te comparas, insultas tu propio proceso, tu propio ritmo, tu propia historia. Como si tu camino necesitara ser medido con una regla ajena para ser válido. Yo también caí en ese veneno. En momentos de debilidad veía a otros lograr cosas que yo soñaba y sentía ese pinchazo en el alma. No era odio hacia ellos, era decepción hacia mí. Hasta que un día entendí algo que me volteó la vida. Nadie publica sus derrotas, sus dudas, sus llantos a medianoche. Nadie muestra sus cicatrices como muestra sus medallas. Y sin embargo tú comparas tú detrás de cámaras con su mejor toma. Eso nunca será justo, eso nunca será real. Empecé a observar qué detonaba mi inseguridad. Era ver a alguien con más éxito, con más disciplina, con más oportunidades. Me di cuenta de que la comparación no hablaba de ellos, hablaba de mis vacíos, de mis heridas, de mis pendientes emocionales. La comparación es un espejo que te refleja tus propias fracturas. Y ahí fue cuando dejé de verla como un enemigo y empecé a verla como una maestra. Convertir la comparación en inspiración es un acto de madurez emocional. Es decir, si él puede, yo también puedo aprender algo. No es envidia, es observación. No es competencia, es posibilidad. No es destrucción, es evolución. Cada persona que te detona inseguridad viene a mostrarte algo que tú quieres, algo que tú necesitas trabajar, algo que tú estás listo para expandir. No aparece para hundirte, aparece para elevarte. Pero solo si tú decides verlo así. Parte de mi transformación fue limitar el tiempo en redes. No porque las redes sean malas, sino porque mi mente necesitaba descansar de tanta vitrina perfecta. Empecé a usar los perfiles que me detonaban inseguridad como maestros. Tomaba una respiración profunda y preguntaba, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué hábito? ¿Qué mentalidad? ¿Qué disciplina? Y lo que antes me consumía empezó a nutrirme. Cada vez que sentía un destello de envidia, lo convertía en aprendizaje inmediato. Si veía a alguien con mayor salud física, me preguntaba qué podía empezar hoy. Si veía a alguien con una carrera más avanzada, analizaba qué pasos yo podía mejorar. La envidia es energía. Tú decides si la usas para destruirte o para construirte. Así que hoy quiero que dejes de castigarte por compararte. Mejor obsérvate. Aprende de ti y transforma cada sombra en una herramienta de crecimiento. Porque cuando haces eso, la comparación deja de robarte energía y empieza a devolvértela. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero cuando entra en tu conciencia lo cambia todo. Lo que persigues te controla y lo que eliges te libera. Cada vez que corres detrás de alguien, aunque sea desde el amor, desde el deseo de ser visto o aceptado, entregas un pedazo de tu poder. Lo entregas sin darte cuenta, como quien firma un contrato sin leer las letras pequeñas. Y un día despiertas sintiendo que vives para sostener expectativas ajenas, para complacer, para encajar, para no incomodar, pero ya no vives para ti. Yo también pasé por eso. Creí que si corría lo suficiente detrás de ciertas personas, detrás de ciertas oportunidades, detrás de ciertos reconocimientos, al final me iban a elegir. Pensaba que si demostraba mi lealtad, mi esfuerzo, mi entrega, algún día sería suficiente. Pero la vida me enseñó algo duro. Cuando persigues, siempre terminas en deuda emocional. Cuando persigues, siempre estás esperando migajas de atención. Cuando persigues, te olvidas de preguntarte si realmente quieres ese lugar o solo quieres dejar de sentir que no lo mereces. El día que comprendí que nada ni nadie vale lo suficiente como para hacerme traicionar mi propio valor, tomé una decisión que transformó mi vida. Dejé de reaccionar y empecé a elegir. Dejé de esperar aprobación y empecé a darme permiso. Dejé de mendigar espacio y empecé a crear mi propio terreno. Porque cuando tú eliges,
recuperas tu energía, tu dirección, tu dignidad, tu paz. El primer paso fue observar qué relaciones drenaban mi energía, no desde el juicio, sino desde la honestidad. Me di cuenta de que había personas a las que yo siempre corría, pero que jamás hacían el más mínimo esfuerzo por caminar hacia mí. Personas que aparecían cuando necesitaban algo, pero desaparecían cuando yo necesitaba sostén. Relaciones que parecían cariño, pero estaban hechas de desequilibrio. Y cuando hice esa lista, no para culpar, sino para despertar, sentí una libertad que no había sentido en años. Después tuve que atreverme a decir no. Ese es un músculo espiritual, emocional, psicológico. Decir no es proteger tu tiempo, tu paz, tu presencia. Recuerdo la primera vez que dije un no que me costó el alma. Me tembló la voz, me dolió el pecho, me latía la culpa. Pero detrás del miedo había una claridad nueva, como si el universo me hubiera devuelto algo que siempre fue mío. Y entendí: cada no que te libere es un sí a tu vida. Finalmente empecé a priorizar acciones que me nutrían, no cosas heroicas, sino pequeñas decisiones que me conectaban conmigo. Leer 5 minutos, caminar, meditar, escribir, respirar, escucharme. Porque cuando tú te eliges a diario, dejas de correr detrás de quien no te elige nunca. Y entonces sucede algo milagroso. Lo que antes perseguías empieza a perder poder y tú empiezas a recuperarlo. Hay algo que a muchos nos cuesta aceptar, y es que sin límites no existe la paz interna. Creemos que poner un límite es sinónimo de perder a alguien, de ser egoístas, de herir, de decepcionar. Pero la verdad, esa verdad que arde antes de sanar, es que los límites no alejan personas. Los límites protegen tu salud emocional. Un límite no es un muro. Es una línea sagrada donde declaras: aquí me respeto, aquí me cuido, aquí dejo de traicionarme. Yo crecí pensando que amar era darlo todo, incluso cuando me costaba la paz. Convertí la disponibilidad infinita en una especie de identidad. Decía que sí incluso cuando cada fibra de mi cuerpo gritaba que no. Y claro, por fuera parecía noble, parecía entrega, parecía amor, pero por dentro era una sangría emocional. Hasta que un día entendí que la culpa de poner límites es la última defensa del viejo yo, que se acostumbró a abandonarse para que otros no se sintieran incómodos. La primera vez que tuve que cerrar una puerta lo viví como un terremoto, no por la persona, sino por lo que representaba. Ese límite era la ruptura de una versión rota de mí mismo. Me temblaban las manos, la voz se me quebraba y pensé que estaba siendo injusto, pero cuando lo dije, cuando marqué esa línea, sentí algo que no había sentido en años: alivio. No euforia, no alegría, alivio. Una liberación silenciosa que me dijo: así es como se siente tratarte con dignidad. Y aprendí que los límites son declaraciones de amor propio. Cuando dices esto no lo permito, te estás diciendo esto valgo. Cuando dices aquí no puedo continuar, te estás diciendo aquí empiezo yo. Cuando dices no más, te estás diciendo yo merezco paz. Pero poner límites no es un acto intelectual, es un acto espiritual. Primero tienes que definir tus no negociables, esos espacios donde tu alma no puede permitir más desgaste. Tal vez es el tono con el que te hablan. Tal vez es la forma en la que siempre eres plan B. Tal vez es la falta de reciprocidad. Tal vez es la invasión constante de tu tiempo y tu energía. Y cuando los defines, la vida empieza a tomar forma. Luego viene comunicar uno con claridad. No desde la ira, no desde la venganza, sino desde la calma. Porque un límite no necesita volumen, necesita convicción. A veces basta con un esto no lo puedo aceptar, otras veces con un a partir de ahora será así, y otras con un me retiro de esto. Cada una de esas frases es un acto de soberanía emocional. Y finalmente el paso más importante: observar cómo te sientes después. Ahí está la respuesta. Si sientes paz aunque duela, ese era el límite que te debías. Si sientes claridad, aunque sea incómoda, ese era el límite que te reclamaba tu alma. Si sientes libertad, aunque haya consecuencias, ese era el límite que estaba esperando tu futuro. Porque la verdad es simple: tu paz vale más que cualquier relación que solo se sostiene cuando tú te rompes. Tu atención es tu mayor riqueza.
aunque a veces la regalamos como si no valiera nada. Nos cuesta entenderlo porque no se ve, no se toca, no se mide en billetes ni en números, pero tu atención es la semilla de todo lo que crece en tu vida. Lo que alimentas prospera, lo que descuidas muere. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos invirtiendo la mayor parte de nuestra riqueza mental en cosas que solo nos roban vida, en el drama, en la comparación, en la prisa, en las expectativas de otros. Ahí se va el futuro, gota por gota, distracción por distracción. Yo tardé mucho en darme cuenta de que mi enfoque era un imán. Atraía aquello que constantemente mantenía en mi radar. Si vivía pensando en problemas, aparecían más problemas. Si repetía mentalmente mis miedos, se hacían más grandes. Pero si mi atención se movía hacia un sueño, hacia una idea, hacia un proyecto que me encendía por dentro, la vida empezaba a reorganizarse. No mágicamente, sino lógicamente. Lo que observas se expande. Lo que ignoras se marchita. La atención es el riego del alma. Un día, harto de sentirme estancado, hice una lista simple. ¿Qué cosas en mi vida merecen realmente mi enfoque? La respuesta me golpeó. Solo 3 de ellas tenían que ver conmigo. El resto eran distracciones, conversaciones que no llevaban a nada, redes sociales que drenaban mi energía, preocupaciones que no sumaban, compromisos que solo alimentaban el ego. Ese día eliminé uno de esos distractores, solo uno. Y algo cambió internamente. No fue un salto gigante, fue un ajuste pequeño pero decisivo, como mover 1 milímetro la brújula y cambiar completamente el destino. Porque la verdad es que no necesitas cambiar toda tu vida hoy. Necesitas cambiar dónde colocas tu mirada hoy. Cada mañana puedes preguntarte qué merece mi enfoque. Y no basta con decidirlo mentalmente, necesitas comprometer tu tiempo, aunque sean 20 minutos, a aquello que construye tu vida. 20 minutos parecen insignificantes, pero pueden cambiarlo todo. 20 minutos al día en un proyecto personal se convierten en 10 horas al mes, 120 horas al año. Con 120 horas puedes aprender una habilidad, construir un negocio, sanar una herida, escribir un libro, transformar tu cuerpo o fortalecer tu espíritu. Y lo más importante, esas horas, fuente de tu enfoque, te devuelven identidad. Cuando te sientas perdido, cuando no sepas por dónde empezar, cuando la ansiedad te empuje a buscar validación afuera, recuerda esto: tu enfoque es tu poder. ¿Dónde va tu atención? Va tu energía. ¿Dónde va tu energía? Va tu vida. Si entregas tu atención al mundo, el mundo te consumirá. Si la entregas a tu propósito te construirá. Porque al final siempre ha sido así. Tu atención es la inversión más cara que harás en tu existencia. Elige bien dónde la colocas. Deja de correr detrás de puertas cerradas, porque cada vez que fuerzas algo que ya no quiere abrirte paso, te rompes un poco por dentro. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma. Ese cansancio aparece cuando insistes en relaciones que ya no te ven, en oportunidades que ya no te corresponden, en respuestas que el universo no te está dando porque no son para ti. Durante años me aferré a personas que ya se habían ido emocionalmente, a caminos que ya habían caducado, a proyectos que solo se sostenían por mi terquedad. Y mientras más empujaba, más me perdía. Porque forzar es negarse a ver la verdad. Forzar es quedarse atrapado en una ilusión. Forzar es decirle a la vida: no quiero crecer, quiero que siga siendo como antes. Pero la vida no negocia con lo estancado. La vida se mueve, cambia de estación, cierra ciclos, te obliga a avanzar aunque no quieras. Y un día entendí que no todas las puertas que se cierran son un rechazo, algunas son protección. Me acuerdo de una etapa en la que insistí en obtener un sí de un proyecto que yo creía que me iba a cambiar la vida. Invertí tiempo, dinero, energía, autoestima, y aún así todo salía mal. Cada intento era un muro. Hasta que un día, en medio del agotamiento, dije algo que nunca antes me había permitido decir: esto no es para mí, al menos no ahora. Y fue como liberar un nudo del pecho. La puerta no se abrió, pero por primera vez dejé de golpearla.
Y ahí ocurrió lo inesperado. Al dejar ese espacio libre, apareció una oportunidad que llevaba meses buscándome, pero no podía entrar porque yo estaba aferrado a lo viejo. A veces no recibes nada nuevo porque tus manos están ocupadas sujetando lo que ya terminó. Hay un acto de valentía en aceptar que algo ya no te corresponde. No porque hayas fallado, sino porque creciste. A veces la vida te retira de un lugar para evitar que tú mismo te sabotees. Y cuando reconoces lo que estás forzando, cuando lo dices en voz alta sin disfrazarlo, algo dentro de ti se alinea. Es como si tu alma dijera: por fin me escuchaste. Aceptar no significa rendirse, significa honrar tu dignidad. Significa abrir espacio para la próxima temporada. Y cuando ese espacio se abre, no lo llenes con nostalgia, llénalo con dirección. Una meta nueva, por pequeña que sea, le dice a tu espíritu que estás avanzando. Y cuando avanzas, aunque sea un paso, tu energía cambia, tu mirada cambia, tu vida cambia. Porque la verdad es esta: hay puertas que no están cerradas, simplemente ya no son tuyas. No insistas, no mendigues, no empujes. Cuando una puerta se cierre, no te quedes escuchando el eco. Date la vuelta y empieza a construir una nueva. Allí te espera lo que sí quiere abrirte paso. Tu propósito te necesita completo, no disperso. Y sé que esta frase puede doler porque a veces creemos que podemos con todo, que podemos estar disponibles para todos, que podemos repartir nuestra energía como si fuéramos infinitos, pero no lo somos. Y cuando la mayor parte de tu fuerza vital se la llevan las personas equivocadas, los lugares equivocados o las batallas equivocadas, tu destino se queda esperando pacientemente a que regreses a ti. Me ha pasado. Hubo momentos en mi vida donde estaba tan ocupado salvando a otros, sosteniendo a otros, demostrando a otros, que me olvidé de sostenerme a mí mismo. Y lo más peligroso no fue el agotamiento, sino la desconexión. Porque cuando te desconectas de tu propósito, todo en tu vida empieza a sentirse pesado. La rutina pesa, las relaciones pesan, incluso tus sueños pesan, como si fueran demasiado grandes para alguien que está demasiado cansado. Un día, en medio de ese caos silencioso, me senté y escribí una frase simple sobre lo que yo sentía que era mi propósito. Una sola línea, nada poético, nada grandioso, solo algo verdadero. Y al verla allí, frente a mí, sentí algo que llevaba meses sin sentir: dirección. No claridad total, no un mapa completo, solo dirección. Y a veces eso es todo lo que necesitas para empezar a reconstruirte. Cuando tienes claro tu para qué, tu energía deja de perderse en lugares donde no tiene sentido. Empiezas a filtrar conversaciones, compromisos, relaciones, porque ya no puedes darte el lujo de invertir tu luz en sombras que no quieren encenderse. Pero te voy a decir algo más profundo. Tu propósito no solo te necesita enfocado, te necesita obediente. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos qué hábitos nos impulsan, pero elegimos postergar. Sabemos qué personas nos drenan, pero seguimos dándoles acceso. Sabemos qué camino nos acerca, pero seguimos tomando desvíos. Y eso no es falta de capacidad, es falta de compromiso con uno mismo. Por eso es tan transformador leer tu propósito cada mañana. No porque sea una frase mágica, sino porque te recuerda quién eres cuando el mundo intenta distraerte. Es un ancla mental, emocional y espiritual que te devuelve al centro cuando todo alrededor quiere sacarte de él. Y entonces algo cambia. Comienzas a alinear tus acciones diarias con ese propósito. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo gigante, necesitas hacerlo constante. Una acción, aunque pequeña pero alineada, tiene más poder que 100 esfuerzos dispersos. Y un día te despiertas y te das cuenta de que tu vida ya no está fragmentada, está dirigida. Ya no está repartido en 1000 lugares. Estás completo en uno solo. Ya no estás sobreviviendo, estás avanzando hacia tu destino. Porque la verdad es esta: tu propósito nunca te abandonó, solo estaba esperando a que regresaras por ti. La autosuficiencia emocional es libertad pura y no es un concepto teórico, es un estado que transforma tu vida. Cuando dependes emocionalmente de otros,
Cada gesto, cada palabra, cada silencio de ellos tiene el poder de alterar tu estado interno. He visto a personas maravillosas caer en la trampa de la dependencia emocional, entregando su paz a la disponibilidad de otros, esperando que alguien más les complete y olvidando que la vida no tiene obligación de llenar tus vacíos. En mi propia experiencia, hubo momentos en los que esperaba que las palabras de un amigo o la aprobación de un proyecto definieran mi autoestima, y cada pequeño tropiezo de ellos se sentía como un terremoto dentro de mí. Esa sensación es un aviso. Si tu bienestar depende de la acción de otros, nunca serás dueño de tu vida. La libertad comienza cuando aprendes a darte a ti mismo lo que esperas de los demás. Esto no significa cerrarte al mundo ni vivir aislado, sino convertirte en tu propio proveedor emocional. Cuando sientes tristeza, satisfacción, entusiasmo o amor, primero lo cultivas dentro de ti. En mi camino empecé por identificar una necesidad emocional. Quería validación. Pero en lugar de esperar a que otros me la dieran, me di espacio para reconocer mis logros, escribí lo que había construido y me felicité. Esa simple práctica cambió todo. Mi confianza dejó de depender del aplauso ajeno y comenzó a ser un reflejo de mi conciencia interna. Se trata de entrenarte día a día. Cada vez que sientas una necesidad emocional, detente y pregúntate: ¿puedo cubrir esto yo mismo? A veces es un reconocimiento, otras veces es un gesto de autocuidado y otras simplemente una pausa consciente para escucharte. La repetición fortalece este músculo interno 3 veces a la semana. Cubre tu propia necesidad emocional y observa cómo tu percepción cambia. Lo que antes parecía urgente e insoportable deja de tener control sobre ti. Te vuelves inquebrantable porque tu estabilidad ya no está en manos ajenas, sino en las tuyas. La autosuficiencia emocional no es egoísmo, es el requisito indispensable para amar sin miedo, para trabajar sin dependencia, para liderar sin que tu ánimo dependa de la aprobación de otro. Cuando aprendes a sostenerte, tu relación contigo mismo se convierte en el estándar con el que evalúas todo lo demás. Y entonces la vida deja de sacudirte, porque la calma ya no viene de fuera, viene de ti. La verdadera libertad emocional es poder mirar el mundo, amar a otros y participar plenamente sin que tu paz dependa de su presencia o ausencia. Cuando te das a ti mismo lo que necesitas, descubres que eres suficiente y que la vida siempre puede seguir su curso sin robarte tu equilibrio. Esa es la verdadera libertad, ser dueño de tu mundo interno. Tu identidad no se negocia para encajar, y esto no es simplemente una frase bonita, es un principio que puede transformar radicalmente tu vida. Desde muy joven aprendí lo doloroso que es tratar de moldearse al gusto de los demás. Hay un precio invisible que pagamos cuando fingimos ser lo que no somos. Perdemos nuestra energía, nuestra paz y, lo más importante, nuestra autenticidad. Todos hemos estado ahí diciendo sí cuando queríamos decir no, mostrando una sonrisa cuando por dentro sentimos vacío, tratando de adaptarnos a expectativas que no eran nuestras. Cada vez que lo hacemos, una pequeña parte de nosotros queda atrapada en ese intento de encajar. Y créeme, la aceptación que viene a costa de tu esencia nunca llena, siempre deja hambre. Elegir ser tú mismo, incluso si eso significa perder atención, likes o compañía, es un acto de valentía y de amor propio. Es un paso hacia la libertad. Aprendí que cuando dejas de perseguir la aprobación externa, tu vida empieza a alinearse con tu propósito real. No es fácil, porque el mundo constantemente te empuja a ajustar, a suavizar tus bordes, a vestir la versión que otros aprueban. Pero cada pequeño acto de autenticidad construye un músculo invisible que fortalece tu sentido de quién eres y tu capacidad de vivir sin máscaras. El primer paso es observar honestamente dónde finges, en qué situaciones estás actuando un papel para complacer a otros. Puede ser en el trabajo, en redes sociales,